De 10,000 personas, una logra ser rico. Cuando yo me leí el libro, yo dije, lo tengo. Por eso para mí es hoy en día tan sencillo comprar una propiedad de 1, 2, 3 millones de dólares como si estuviera comprando un par de zapatos. Uno de los secretos más grandes que yo le puedo compartir a las personas, que no es un secreto, es algo que Robert lo ha diseñado así, es esto. Bienvenidos a este episodio especial que tengo la fortuna de estar en la compañía de Alejandro Cardona en sus estudios. Y ambos le vamos a contar experiencias de cómo el haber tenido un encuentro con Robert Kiyosaki y educarnos bajo la filosofía de Padre Rico cambió nuestras vidas. Alejandro, ¿cómo estás? Divinamente, querido Fernando, muchas gracias. Gracias por participar en este podcast. Yo sé que tú constantemente educas a los latinos alrededor del mundo y ayudas a transformar sus vidas. Muchas gracias. ¿Cómo fue para ti, Alejandro, conocer a Robert Kiyosaki, educarte con él? ¿Y qué hubiera sido si no hubieras tenido este encuentro? ¿Cómo ves la diferencia que marcó en tu vida? Claro que sí, querido Fernando, muchas gracias. Bueno, yo siempre en los seminarios, desde que comenzaron, siempre le doy gracias a Robert, primero, por ese libro Padre Rico, Padre Pobre, porque así como él vivió ese proceso difícil, donde había tenido quiebras, donde había intentado cosas y las cosas no le salían bien al principio, pues yo pienso que todos o muchas personas hemos pasado por esos procesos. Yo realmente, querido Fernando, estaba frustrado porque yo estudié economía, precisamente porque yo quería encontrar la respuesta para ser rico, para ser libre. Es algo que yo he traído desde niño, ese deseo, más que todo por dos figuras desde mi niñez. Mi tío Mario, que yo le digo el tío rico, que yo cuando tenía 9 años le pregunté, tío, ¿cómo hago para volverme rico? Y no me respondió nada. Y mi padre, que también cuando yo crecí, estaba creando su empresa. Yo lo vi comprando máquinas, contratando empleados y esto, y yo inconscientemente me sentí muy atraído por ese estilo de vida, por el progreso, por la abundancia y esto. Pero cuando voy a la academia y empiezo a aprender conceptos de economía y luego hice mi especialización en finanzas que me ayudó, digamos, yo quería buscar la respuesta porque en economía como tal no la encontré. Dije, voy a estudiar es una especialización en finanzas, eso sería como un major en finance, ¿no? Y mucha estadística, querido Fernando, muchos números, mucha álgebra que realmente no la utilizas en los negocios, ¿no? Algoritmos, derivadas, todas estas cosas. Pero digamos, yo decía, ¿y cómo voy a hacer dinero con esto? Fue la sospecha que yo empecé a tener. Pero yo seguía insistiendo en el mundo académico y le dije a mi papá, papá, yo quiero estudiar más, quiero hacer una maestría porque yo pienso que ahí es donde yo voy a aprender a tener la respuesta. Y resulta que fueron pasando los semestres. Para mí fue una experiencia interesante, pues conoces personas, todo esto. Pero si iba terminando la maestría, yo dije, yo creo que aquí tampoco voy a encontrar la respuesta. Un día en mi desesperación, así como el secreto, ¿no? En un Sí. momento de frustración, en un momento que yo estaba aburrido, yo tenía 26 años, querido Fernando, estaba ya aburrido, harto, discúlpame la expresión, de la vida ya, porque yo decía, con lo que yo sé, sospecho que no lo voy a lograr, ¿ya? Y en ese momento yo recuerdo en dónde estaba, en un estudio, en un apartamento que yo tuve allá en Cali, Colombia, y levanto mi mirada y yo había comprado el libro, imagínate, inconscientemente, pero no lo había leído, ¿ya? Y cuando yo veo ese título, Padre Rico, Padre Pobre, yo dije, ah, voy a leerlo. Y empecé, lo tomé y empecé a leer. No pude parar, creo que me lo leí de una sola y yo dije, ahora sí tengo la respuesta. Entonces empecé a entender esto de que tu casa no es un activo. Empecé a entender que lo que hacen los ricos es construir esa columna de activos, apasionarse por la educación financiera, estudiar las personas de éxito, el por qué la mayoría de la gente no lo logra. Es que esto es serio, Fernando. O sea, muchas personas, de 100 personas, el mismo Robert lo dice, ¿cuántas se vuelven ricas? Unas Una. tres o dos.
No, Él una, dice una. una, sí. 6 quedan algo cómodos, Mm, ¿cierto? Y la gran mayoría, todo lo contrario, que ni voy a pronunciar lo que él dice, sí, ¿cierto? sí, Pues yo me siento muy privilegiado y le doy muchas gracias a Dios, le doy muchas gracias a Robert, a todo este inicio, porque yo considero que Robert fue optimista al decir 101. Yo creo que es 10.001, es más difícil aún. ¿cierto? Sí, De 10.000 personas, una logra ser rico. Yo diría que de 100.000, una logra ser millonaria. Y de 1.000.000, una logra ser billonaria. Y yo me siento feliz porque todos los principios que yo he aplicado, el manejo de mi mente, el estar enfocado en construir esa columna de activos, así como tú lo has hecho, me ha permitido a mí ser muy distinto. Aparte de eso, tener una vida sana, del deporte, ¿cierto? Y llegue el dinero que te llegue, mantener la esencia claro. y no olvidarse. Yo no soy del pensamiento que me parece un pensamiento negativo. No se olvide de dónde viene. No, yo sí, yo, o sea, yo, esa frase no estoy tan de acuerdo, pero sí, lo que sí me ha servido a mí es darle la gloria a Dios, porque si no hubiera sido por Él, o sea, Dios, querido Fernando, trabaja de forma misteriosa. En la misma palabra de Dios está. Y Dios no te va a dar 10 millones de dólares de una sola en una maleta, ¿ya? Él te dice, léete este libro. Así lo entiendo yo en el mundo espiritual. Ujú, Que de hecho Robert también y tú creemos mucho en esa parte espiritual, en esa parte mental. Y él te muestra los cómo, ¿no? sí, Ahora, hay gente que se lee el libro y no pasa nada, claro, porque no implementa. porque no implementa. Pero yo he sido obsesivo. Primero, yo dije, esta es mi oportunidad, vida solo hay una, y yo he decidido vivirla en abundancia. Claro. Que no le caes bien a mucha gente y a otros no, y que eso, yo pienso que cualquier persona, la envidia siempre va a estar. Hay Ujú, gente que ve una persona corriendo. Yo me acuerdo, querido Fernando, estábamos en Phoenix, Arizona. ujú. En esa época yo salía a trotar, Era 2000, 2008. 2008, ¿verdad? Yo salía a trotar y a mí me pitaban los carros, pero de envidia, porque a la gente no le gusta que tú hagas deporte, que te veas bien. O Sí, sea, la gente envidiosa le va a dar envidia por cualquier cosa. Tú montas, estás en un kayak, le da envidia. Manejas un buen carro, le da envidia. O sea, yo ni pienso en eso. Allá cada cual, ¿sí me entiendes? Yo lo que me he enfocado, en lugar de estar mirando para los lados, qué está haciendo este, qué está haciendo lo otro, yo me he enfocado en mirar hacia el frente, de pasar cada reto, de trabajar mi mente, de vivir en armonía, en gozo. Y como tú muy bien lo dices, porque esta es una frase tuya también, disfrutar el proceso. Eso sí, es lo que yo me encargaba de hacer. Y lo demás, como dice en las escrituras, dice, lo demás llega por añadidura. Tú claro. haces las cosas bien, con tu corazón bien, entregando lo mejor, haciendo lo mejor por lo que tú ofreces, y las recompensas van a venir por añadidura. Claro. Sí, de acuerdo. En el año 2008, precisamente, éramos un grupo de aproximadamente 52 personas, Imagínate. ¿no? Y de esas 52 personas, Alejandro y yo somos los sobrevivientes. Nosotros de manera anecdótica y poniéndole un buen sentido del humor a la experiencia le llamamos los sobrevivientes del avión Kiyosaki Como la sociedad de la nieve, como ¿no? la Sociedad de la Nieve. Entonces recuerdo que Robert Kiyosaki, si había algo que le molestaba, era cuando alguien le preguntaba en un seminario, Robert, tengo $10,000, ¿en qué debo invertir? Una Exacto. pregunta frecuente, ¿no? Porque Robert nunca te va a decir en qué debes invertir. Cada uno elige diferentes vehículos, puede ser los bienes raíces, una cafetería, un gimnasio, las opciones. Pero lo que te enseña a Robert es que tengas una genial estructura para multiplicar tus ingresos y que el dinero trabaje para ti, lo cual muy pocas personas saben. Y quien desconoce estos principios de padre rico pasa la vida entera persiguiendo el dinero, mientras que quien los tiene, el dinero te busca a ti, porque el dinero, como tú dices, busca un buen mayordomo que lo Exacto. trate bien.
exacto, así es. Sí, ese es el proceso. Yo entiendo muy bien lo de Robert. Yo entiendo porque muchas personas buscan la respuesta. Yo lo que he hecho en mi testimonio, básicamente, ha sido descubrir esa respuesta a través de la lectura, a través del juego, que Sí, es una actividad muy importante. Yo, desde que he comenzado los seminarios, desde hace mucho tiempo, 2007, básicamente, el seminario Creando Riqueza, de hecho, tuvo origen en esa época, 2006, 2007, cuando yo leí el libro y tuve los primeros resultados. Ahí comenzó la estructura del seminario, de hablar de los mercados, porque ya tenía una experiencia, ¿cierto? Y Robert bien lo dice en sus libros, cada uno tiene su formulita, claro. ¿cierto? Y yo lo que he hecho es, básicamente, a través del juego, inconscientemente pude crear mi respuesta, ¿ves? Y yo entiendo que todo el mundo quiere, ¿en qué invierto? ¿En qué? Pero que te digan en qué no te va a ayudar porque el cerebro no va a llegar a su máximo potencial. Yo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos admiro mucho, no sé si tú conoces a Mr. Pillow, Sí, sí, Mr. ¿cierto? Pilo, claro. Se hizo billonario con almohadas. Sí, Eso es increíble. increíble. Los emprendedores de Subway, por ejemplo, esa es una de las franquicias más grandes del mundo. No sé si Sí, sabías esa sí, parte. Y el señor que la inventó no tenía ni idea de sándwiches. sí, No era chef, nada de esto. Era una persona que no tenía ni idea de eso, pero entendió que es un sistema, claro. ¿ya? Hay personas que se vuelven billonarios con su compañía de impuestos o de asesorías legales. Hay otros que se vuelven billonarios con una aplicación. Hay otros que se vuelven millonarios, pero la respuesta llega. Cada uno tiene que encontrar su pasión. Otras personas, por ejemplo, han tenido desarrollos en la medicina. Otros han hecho una innovación. Yo pienso que el pecado más grande de la universidad y entre los compañeros, a mí nunca se me va a olvidar, querido Fernando, cuando un compañero de la maestría, que de hecho trabajaban en el mundo corporativo, en una empresa grande en Colombia, él decía, en el 2006, decía, ya todo está inventado. Gran error. Si tú dices eso, tu cerebro se apaga, Claro. se apaga Ya has totalmente. decretado eso. Has decretado, ya todo está inventado, ya que yo no sé qué, que esto, que lo otro. Yo decía, esto no puede ser. Ahora, de hecho, del 2006 a la fecha, el mundo ha cambiado totalmente. Es decir, que gran parte de las innovaciones, mira todo lo que ha salido, drones, aplicaciones, han salido la tecnología, la inteligencia artificial, o sea, cambios gigantescos en el mercado. De hecho, en esa época, las estrategias que yo comparto estaban en construcción. ¿Sí ves? En el 2006-2007 yo estaba en la parte de ensayo y error de las estrategias que no estaba escrito en ninguna parte. O sea que los inventos ni siquiera son, tienen que ser materiales, tienen que ser cosas, sino que están en nuestra mente y si nuestra imaginación no tiene límite, quiere decir que todo está en construcción. Y Sí. eso es vital para tener éxito, es decir, abrir nuestra mente a crear, a innovar. Mira la cantidad de películas, la cantidad de melodías, de cosas, de nuevas creaciones. O sea, yo pienso que ese es el poder que Dios nos ha dado con nuestro cerebro, es que la imaginación no tiene límite. Mira esto, por ejemplo, Uber. Uber, en ese tiempo Uber no existía. Cuando yo estaba haciendo la maestría, de hecho, ni el tablet existía. Y precisamente en ese punto, Alejandro, que tú mencionas, hay dos cosas para ir eh, procesando con la gente lo que va a pasar en ese evento. Por ejemplo, una de las cosas que aprendemos con Robert Kiyosaki es que tal vez la principal habilidad de un empresario es saber qué problema vas a solucionar. Sí, Como tú dices, sí, Uber. Cuando una persona que no tiene educación financiera dice todo está inventado, eso es falso, porque cuando tú tienes la capacidad de solucionar un problema, como lo hizo Uber, como lo ha hecho Amazon, como lo ha hecho Airbnb, Airbnb, estaba ¿verdad? pensando en eso ahora mismo. ¿No? ¿Cuántas cosas? Pero todo parte de algo. Cuando Robert nos enseñó
qué problema vas a solucionar, Así es. ¿verdad? Amigos, estoy acá en compañía de Alejandro Cardona para invitarlos a un gran evento que Alejandro les va a comentar. Muchas gracias a todos. Queremos invitarlo próximamente a ver a Robert Kiyosaki en el último evento, querido Fernando, presencial en este mes de noviembre, donde ustedes van a educarse financieramente directamente de la mano de Robert Kiyosaki. Vamos a tener diferentes actividades, vamos a estar como speakers también, porque esta educación financiera para ti es de vital importancia, que aprendes a tomar decisiones y te entrenes a la forma de Robert Kiyosaki. Además, durante la mañana vamos a recibir los conceptos de la filosofía de Padre Rico, los vamos a discutir y en la tarde los vamos a poner en práctica utilizando el juego de Cash Flow para simular la experiencia real. Así es, querido Fernando, porque esto ha transformado nuestras vidas y para nosotros es un gran privilegio que ustedes nos puedan acompañar para que puedan cambiar sus finanzas. Es el último evento presencial de Robert Kiyosaki. Caro te sale no participar. Te esperamos. Nos vemos pronto. Y hay algo mágico que sucede y que va a pasar en este evento que viene con Robert Kiyosaki. El jugar el cash flow. Yo lo conocí, Alejandro, hace como 20 años, como él dice, por allá por el 2008. No es ni la sombra del Alejandro que vemos ahora. Pero ¿qué pasó? Ahí nos estábamos entrenando para jugar el 202, que es un juego más avanzado que lo vamos a tener, dicho sea de paso, en el evento. Va a ser el lanzamiento en el evento. Entonces Alejandro, inteligentemente, luego de jugar el 201 y ver la oportunidad en el 202, él creó su fórmula. Su fórmula es alrededor de las opciones que aprendió con ese majestuoso juego que es el Cash Flow 202. Entonces, la mayor parte de personas no encuentra su fórmula, porque la fórmula de Alejandro es una, la mía es otra, y cada uno encuentra su fórmula que viene a ser el vehículo por el cual uno se enfoca. Pero si no tienes esa estructura de educación financiera que hemos aprendido ambos con Robert Kiyosaki, entonces toda la vida trabajas por dinero en vez de que el dinero trabaje para ti. Así es, querido Fernando, tú lo has dicho. Es que Robert, por ejemplo, en los eventos y en las charlas y en esto, habla algo muy importante que es, por ejemplo, activar el genio financiero. ¿Recuerdas? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todos tenemos un genio financiero en nuestro cerebro. Dormido. Entonces, por el sistema educativo. Por el sistema educativo, por la sociedad, por la cultura. Sí. Los saludos. Tú cuando empezamos el podcast, tú me dijiste, ¿cómo está? Yo te respondí, divinamente, extraordinariamente bien, gracias a Dios, ¿cierto? Entonces imagínate yo respondiendo así años. Todas esas palabras se han convertido en realidad. Todos lo que dice Robert de la mente, cada pensamiento que tienes durante el día tiene un impacto en el mundo cuántico. Yo entiendo hoy en día que yo creo literal mi futuro. Sí. ¿Sí ves? Que yo pensé estar en esta posición, yo puedo responder que yo me he preparado toda la vida para esto. O sea, tú te tienes que preparar. Claro. Tienes que asistir a eventos como estos, donde hay una energía diferente, donde una sola palabra, te puede activar ese genio financiero. Donde en el juego del cash flow, tú sabes muy bien que Robert lo dice, los juegos reflejan el comportamiento, claro. ¿cierto? Games reflects behavior, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo entiendo eso, de que mi mente no reconoce, mucho cuidado, si yo estoy jugando o estoy haciendo la cosa real. No diferencia. No diferencia, o sea, no hay forma. El subconsciente tiene mucho poder. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que elevar mi energía. La gran mayoría de la gente vibra al 1%. Yo mantengo mi energía al 99%. Por eso para mí es tan fácil ver algo y volverse real. Por eso para mí es hoy en día tan sencillo comprar una propiedad
de 1, 2, 3 millones de dólares como si estuviera comprando un par de zapatos. No sé, o sea, son cosas que, y son cosas que cuando uno las escucha depende cómo reaccione, porque hay gente que yo digo eso y podrá decir, pero ¿de qué se las da? Tú sabes muy bien que eso es verdad. Sí, Entonces, pero llegó un momento en que yo no había escuchado eso. te tienes que preparar para que eso suceda. Claro, tienes que prepararte para que eso se vuelva ahí. Hace años era una cosa que yo no podía entender. O sea, yo decía, Claro, pero ¿cómo una persona va a comprar una propiedad así? ¿Cómo alguien se va a ganar 2 millones de dólares por comprar una propiedad? eh, y esto es legal, claro. ¿sí me entiendes? Por ejemplo, hay propiedades que en el 2016 costaban uno y ahora valen cuatro. Entonces, mira que eso que como tú comenzaste el podcast, es entender que el dinero bien invertido, que eso requiere una preparación, trabaja más duro que tú. Eso fue lo primero que me impactó, ¿ves? Porque una persona trabajando duro en el mundo corporativo, ¿cierto? O en un negocio, porque se vuelven empleados del mismo negocio, tú puedes hacer hasta cierto nivel, ¿ya? No sé, 50,000, 100,000 dólares al año, esto, lo otro. Pero resulta que si uno aprende, por ejemplo, a hacer propiedad raíz o aprende a hacer opciones o aprende a entender el mercado, proyectarse de aquí a 10 años, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? Yo tengo amigos, por ejemplo, Josh, que es un amigo, él compró Nvidia, invirtió algo así como 50,000 dólares, ¿ves? Hace 10 años. Esos 50,000 dólares se le convirtieron en 2 o 3 millones de dólares. Imagínate, o sea, él dice, yo trabajando no voy a lograr eso. No, claro. Él se pudo retirar, no con los tres, hizo como 15, ¿ves? Pero esa es la mentalidad americana, porque su padre había hecho lo mismo, el abuelo había hecho lo mismo, él sin necesidad ni siquiera de aprender, Ujú. hizo su emprendimiento, hizo sus cosas y su portafolio se disparó a las nubes, ¿no? Lo mismo, todos tuvimos la oportunidad de comprar a Amazon. Yo recuerdo Meta, que yo en el 2013 empecé a comprar a $20 la acción, hoy en día vale 500. Ujú, Y también la parte de las opciones y todo esto que es más rápido. ujú. Entonces, es algo que de pronto nuestros padres no nos enseñaron. Ni mi papá ni mi mamá invertían en opciones. Mi mamá lo que hacía era ser muy buena mayordoma. Acumulaba, ella tenía guardados por aquí y por allá y esto y lo otro. Mi padre fue más empresario, pero se enamoró mucho de su negocio y, y él no entendía qué estaba pasando en algún momento y pasó unos momentos difíciles. Y ahí es donde empieza a salir el Alejandro, ¿no? Ujú. Que buscando una respuesta, algo. Y yo dije, esto es importante, esto me va a ayudar, no solamente a mí, sino a mis hijos, a tener libertad. Yo pienso que lo que más tú quieres cuando tienes un trabajo corporativo es tu libertad. Eso no es negociable. Eso es impresionante, o sea, eso es maravilloso porque tú decir, wow, ya tengo todos mis gastos pagos y puedo hacer con mi tiempo lo que yo quiera. Mira que no estoy hablando de tener millones de dólares, estoy hablando de tiempo. Claro. Y ese fue uno de los impactos más fuertes que la educación financiera me ha dado a mí. El entender el valor del tiempo. Claro. Que puedas estar con tu hijo, que puedas hacer un kayak, que puedas practicar un deporte mientras todo el mundo está ocupado, estresado. Y resulta que van pasando los años y eso se te empieza a ver. La gente, yo he visto gente que tiene 40 años y parecen de mucho más. Y eso no tiene precio, Claro. ¿ves? Entonces, eso es lo que más impacto ha creado en mí la parte de Robert. Ahora, Pero quisiera saber a ti, ¿qué podrías compartir al respecto, Hernán? fíjate, una cosa bien impresionante que he visto, Alejandro, ya cuando una vez que me hice representante, Robert, y viajando por Latinoamérica, Que han sido unos buenos años, ¿no? Yo te comentaba sí, que si alguien se ha ganado eso, sí, tú has perseverado mucho. he perseverado mucho, Y no ha hombre, sido fácil, eso no ha sido así no, no, nomás. y trabajar con Robert es como trabajar con un general, ¿no es Sí, cierto? militar. Es bien exigente, militar, y
Ahora lo van a poder disfrutar cuando ven acá a Miami y a la Ciudad de México. Pero fíjate, Alejandro, cuando yo me di cuenta del tremendo valor de la educación financiera, es cuando no solamente cambié mi vida, la de mi esposa, la de mis hijas, por la la generación generación. que viene. Yo hice un cambio generacional en mi familia, Yo ¿no? también, sí. Porque en mi familia todos trabajaban para el gobierno, ¿no? Entonces dependíamos del Estado, ¿no? Imagínate. Yo era un emprendedor empírico, pero cuando tuve esta estructura, empecé a darme cuenta, por ejemplo, cuando viajaba en los eventos, yendo por Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Panamá, España, Ecuador, por donde no hemos estado, el latino tiene un tema, que es, somos trabajadores, pero el día que nos retiramos, dejamos de tener ingresos. Por ejemplo, ahora estaba viendo, tú sabes que la mayoría de las pensiones de retiro dependen de cómo está la bolsa. ¿Y qué pasa si cuando tú te retiras la bolsa está abajo? Ujú. ¿No es cierto? Entonces, el latino no se prepara, pero cuando tú tienes educación financiera, no vas a depender de una pensión de retiro, vas a depender de los activos, de las inversiones que tú has realizado. Entonces, hoy día justo veía las noticias que en Venezuela una persona retirada recibe menos de $5 al mes, Imagínate. cuando ya pasaron todos sus años de vida. Otra cosa que ocurre también, a la que no estamos ajenos los latinos, muchas veces, con el deseo de superarnos, nos toca emigrar. Y tus títulos, la verdad, es que no valen en No otro vale, sí, país. así es. Lo que vale son tus herramientas y tus habilidades para emprender y salir adelante. Tengo una sobrina que está viviendo en Alemania que toda su vida fue profesora. No le reconocen los títulos del país de origen y tiene que volver a empezar desde cero, pero ya tiene 54 años. O sea, no es una Imagínate, opción, imagínate. no es una opción. Entonces se hace emprendedora, ¿no? Entonces creo que la oportunidad que uno tiene de educarse en un ambiente de superación donde vas a recibir tangiblemente herramientas y habilidades que van a transformar la forma como tú actúas es algo invalorable. ¿Qué hubiera pasado con Alejandro si no iba a ese entrenamiento con Robert Kiyosaki? Bueno, yo pienso que este libro pues transformó mi vida. Lo que tú dices antes de llegar al punto, querido Fernando, es muy cierto, pero no hay que irse muy lejos. Aquí en los Estados Unidos, yo Sí, pienso que una persona que se pensiona no la va a pasar bien. no. Lo que reciben son $1,000, $2,000. Muchas Mm, personas que llevan más años que nosotros acá en los Estados Unidos, sí, sobre todo de origen cubano, que fueron los que primero llegaron en la parte hispanoamérica, ¿no? Y los hispanos en general. Ellos ya llevan más tiempo y muchas personas, porque yo tengo muchas personas cercanas de Cuba, te dicen, mira, yo recibo 1,500 $1,000 al mes. Y una cosa que las personas no se dan cuenta es que entre más edad avanzamos, los gastos bajan o suben. suben. Suben, ¿cierto? Yo lo puedo decir por mi padre. Y lo que pasó con mi padre, yo pienso que ha sido el regalo más grande que me ha dado a mí la educación financiera, porque yo lo pude soportar al 100%. Cuando digo soportar no es aguantar, Apoyar. es apoyarlo, el support, o sea, apoyarlo a él, esa es la palabra. Eh, el Spanglish, ¿no? Sí, Soporta, soportar, support. Entonces, eso ha sido lo mejor para mí, o sea, poderle decir a papá, no te preocupes por dinero, porque yo te voy a apoyar, ¿sí? 100% por agradecimiento, por amor. Y él vivió su vida muy bien, porque yo te quiero decir, querido Fernando, que mi papá tuvo 2 jubilaciones, pero esas 2 jubilaciones no le alcanzaban para los gastos de su casa, para las enfermeras y para todo lo que requiere ya una persona de edad. claro. Entonces, gracias a que yo me eduqué financieramente, pude ayudar a mi papá y mantenerlo con una vida digna, en abundancia,
así como a mi madre también, porque mi mamá tuvo un episodio de que se enfermó de COVID y tuvimos que tenerla con un enfermero las 24 horas. O sea, 24 horas. Y ella estuvo viva un tiempo y luego falleció, pero gracias a la educación financiera, yo te puedo decir eso con mis padres, también te puedo decir con mis hijos, eh, hacerle realidad sus sueños. Por ejemplo, mi hijo estudia en una de las mejores universidades acá en los Estados Unidos. Luego va a hacer unos estudios en Londres también. ¿Y tiene que mi hijo hacer un crédito estudiantil? Por supuesto que no. ¿Tú te imaginas un joven que apenas Endeudado. está madurando, Sí, con pensando que tiene que pagar una deuda estudiantil, la cual si llega a fallar un pago, le reportan su crédito y así se meta por la parte legal que busque, nunca se va a poder liberar de eso? Y entonces eso es lo difícil. Yo no estoy, digamos, diciéndolo, "Oh, la universidad es mala, no estudie nada". No, yo fui universitario. Todos los testimonios son diferentes. Yo fui a la academia 12 años, pero si yo no la complemento con educación financiera, para contestar la pregunta de Fernando, yo no hubiera tenido éxito. claro. O sea, no hubiese sido Y esa la, deuda la- que tú mencionas universitaria, sin contar el mal uso de la tarjeta de crédito, claro, que va sobregirándose y ya no pueden pagar todo, sino solamente pagan el mínimo y va escalando. claro. Entonces, y cuando se gradúan y se dan cuenta que no van a encontrar el trabajo que ellos soñaron y comienzan a manejar Se te un acaban los Uber, sueños, se todo. le acaban los sueños. Imagínate profesionales, lo que tú acabas de Sí, decir, de pronto haciendo trabajos que no quieren. Yo pienso, y mi llamado es este, y lo que le quiero decir a toda la comunidad que nos escucha es, hay que soñar en grande, ¿ves? Pero no hay que permitir que las circunstancias, que la presión te apague esos sueños. Y yo lo que hice, querido Fernando, fue, yo igual tenía cosas que pagar, los niños, esto, lo otro, este compromiso, aquel, pero yo no dejé que eso apagara mis sueños. Yo dije, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Así como hemos hablado de diferentes emprendedores, yo fui a Phoenix, Arizona, pagué un curso, nunca lo vi, oh, todo ese dinero, nada, no, yo hice lo que tenía que hacer $5,000 en esa en época. ese tiempo, pero del 2008, imagínate, eso sería como 40,000 ahora, una Sí. cosa así, ¿ya? Y yo lo hice y fui y, y fuera de eso, en el concurso que hicimos del cash flow, ¿sabe yo qué hice? Mientras todo el mundo estaba distraído almorzando, yo me subí a mi habitación a visualizar cómo iba a ganar. ¿Tú sabías eso? No, no, no. Sí, yo me fui. Todo el mundo estaba almorzando. Yo dije, Sí. este es el momento, están descuidados. Y fui y me subí a la pieza de ese hotel en Arizona y me senté así en la cama y empecé a visualizar cómo iba a ganar. Y empecé a jugar, yo no sabía ni qué estaba pasando y esto, lo otro. Y cuando menos pensé, gané. Y todo el mundo como que... Y no era tan bueno como ahora en el juego, imagínate. Pero ¿qué hice ahí? Utilicé estrategias, Claro. ¿ves? Yo pienso que la vida es eso y que ese genio financiero se activa así. Y eso del triángulo, por ejemplo, a mí me ha ayudado a hacer todos los negocios que he hecho. El triángulo de los El negocios. triángulo de los negocios. O sea que esta universidad de la educación financiera, la cual muchas personas infortunadamente por el ego, por la pereza, por la falta de fe, yo pienso que O uno tiene porque que creen tener, que lo saben todo. o porque creen que saben toda la respuesta. Cuando uno está en la universidad, uno siempre levanta la mano. Yo contesto, yo contesto, yo contesto, yo soy. Y de hecho yo era el mejor en la universidad, Fernando. O sea, yo acababa un examen, a las 2 horas salía al segundo. Pero imagínate lo frustrado que uno se siente cuando llegas con el pecho así hinchado como un pavo real, porque eres el mejor de la universidad. Y resulta que hay que pagar la renta. Los ¿Dónde biles. quedan todos esos triunfos, no? Sí. Entonces yo dije, no, tiene que haber una cosa diferente. Y cuando yo me leí el libro, yo dije, lo tengo. Ya tengo una ruta, lo que tú dices de la claridad, Sí. lo tengo. Y ya lo demás es el proceso, empiezas a comprar una propiedad,
luego la otra, haces este trade, luego tienes este negocio. Si no te sale bien, tú sigues adelante. Cuando menos piensas, sale una oportunidad, luego tienes un retroceso. Y yo pienso que nosotros al principio tuvimos muchas frustraciones, cada uno por su lado, en procesos donde tú tuviste que esperar años Sí, y yo también, ¿cierto? Y cada uno iba y intentaba por aquí, por allá y esto, pero nunca he parado. es un viaje. Es un viaje. Si yo nunca he parado ni de escuchar, ni de leer, ni de hacer la cosa real, ni de jugar. Quería comentarte algo. Una vez en un evento presencial que hice en Orlando, yo en el computador le dije a la gente, bueno, ¿ustedes quieren saber yo qué es lo que he hecho en la vida real? Se los voy a mostrar. Empecé a jugar Cash Flow delante de miles de personas, electrónico, Digitalmente. digital. Y yo les dije a ellos, si yo no salgo de aquí en 5 minutos, apague y vámonos. Y empiezo, pero la versión acelerada, ¿ves? Tin, 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 bua, 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 tin, 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 y cuando menos pensé, ¡pum! Saliste. Salí de la carrera del ratón. Uno de los secretos más grandes que yo le puedo compartir a las personas, que no es un secreto, es algo que Robert lo ha diseñado así, es esto. Si tú logras salir del círculo financiero en el juego, es decir, en tu mente, luego vas a salir en la realidad. ¿Es El, cierto eso o no? el subconsciente te lo cambia. Sí. ¿Por qué muchas personas siguen en esto del commuting o del estar moviéndose, ir a un trabajo, trabajar y esto toda su vida? ¿Por qué nunca salen? Porque nunca han salido en su mente, no Están saben qué tienen que condicionados. hacer. Exacto. Entonces, si tú no sales en tu mente, yo lo primero que hice fue salir en mi mente. Y cuando ya logré salir en mi mente muchas veces, se volvió real. Y ahí viene una buena lección, Alejandro, para que vaya conectando nuestra audiencia con lo que va a pasar en el evento. Una de las principales lecciones que aprendí de Robert es saber que la mayor parte de las personas ve la vida con sus ojos físicos, Sí, pero nosotros hemos aprendido a verla con los ojos de la mente, así es. ¿no? La mayor parte de la gente puede decir, acá hay un basurero, y tú puedes decir, acá vamos a levantar un edificio, Así es. ¿verdad? Porque estás viendo la oportunidad. Entonces, el juego, como dice Alejandro, refleja tus miedos, tu personalidad, eh, tu estado anímico, cómo elevas o cómo bajas tu vibración. Y si muchas personas se quedan en la carrera de las ratas y no quieren seguir jugando, Así es. porque tienen miedo, Porque tienen miedo y porque son impacientes son también. impacientes, Y ¿no? no toman Y decisiones. no toman Entonces, decisiones. por ejemplo, tú recuerdas en el juego hay una carta que es un CD Sí, sí, y un dice certificado de de depósito. depósito y dice el 5% Sí, algo así. Y hay gente que hace eso porque está reflejando lo que haría en la vida real. esa es la Entonces, educación académica. la educación académica. Entonces, hace poco acá en Estados Unidos, las tasas de interés estaban, digamos, al 5% al 6% y la gente decía, wow, qué gran oportunidad. Y dejaban todo su dinero ahí y el banco, pues obviamente trabaja esta plata porque el trabajo del banco es recibir la plata barata y ponerla más cara, ¿cierto? Yo no abriría un CD ni porque fuera la última inversión. Así me ofrezcan el 8 o el diez por Es ciento. aburrido. Es, es aburrido y es muy poco, ¿sí ves? Yo te digo, hoy en día, a mí, digamos, yo veo una propiedad, veo las opciones. Por ejemplo, la semana pasada la rentabilidad fue el 980% versus el cinco por Casi ciento. 10 veces. Con una llamada telefónica, yo puedo hacer $1 millón en propiedad raíz. La primera persona que le escuché eso fue a Robert. Mira cómo es el mundo cuántico. Sí, Si yo no escucho eso, hoy en día yo no lo estaría viviendo. bueno, no lo sabes. Imagínate que yo hice un avalúo de una propiedad y me dio un valor, no voy a decir cuál. Y luego llega alguien y me ofrece la propiedad idéntica, Fernando. Eso es una cosa increíble. La misma propiedad con las mismas características, la misma prácticamente en el mismo bloque.
y me la ofrece por 1 millón menos, yo le dije, deal, ya. Y alguien puede decir, pero Dios mío bendito, ¿cómo así? Esas cosas pasan cuando uno ha activado su genio financiero, porque eso es lo que tú atraes. Atrás. Yo atraigo ese tipo de cosas. Em, por Pero ejemplo, eso requiere preparación. requiere preparación. O sea, eso es muy cierto. Porque, Alejandro, Sí, perdóname, pero hay que hacer una distinción porque hay un eslogan que yo creo que está equivocado que dice, si yo lo hice, cualquiera lo puede hacer. No es no, así. no, Uno tiene que ser disciplinado, perseverante, encontrar su fórmula, realizar un viaje y disfrutar del proceso. totalmente, totalmente. O sea, lo que pasa es que nosotros, querido Verando, o sea, tú y yo hemos entrenado mucho. ¿Sí me Y entiendes? seguimos entrenando. Yo, por ejemplo, esta semana, jugando básquetbol, jugando con muchos jugadores grandes, ¿no? De 18, 20, 22 años y yo, imagínate, ya acabo de cumplir Grandes quiere 44. decir altos. Altos, sí, personas que miden 6'2, 6'5, 6'7. Y me pasan el balón, ¿cierto? Y yo hago, hay que hacer 16 puntos y yo hago 6, 8, los últimos puntos. Ujú. ¿Cuánto vale tú hacer eso? Y que se vengan todos esos muchachos a abrazarte y a cargarte y todo. Y la gente, ¿y qué tal yo decirle a todo el mundo? No, cualquiera puede hacer eso. No, yo juego básquetbol desde que tengo 12 años. Entonces, claro, no interesa mi edad, yo tengo el muscle memory, la memoria muscular, estas cosas, y todos los días practico, ¿ves? Claro. Lo mismo en el tenis. Yo decirle a la gente, no, todo el mundo va a hacer lo que hace un buen jugador o en un deporte, porque es muy fácil, yo pienso, querido Fernando, hablar, pero la cosa es hacer, o sea, y eso toma práctica. Y yo aprendí en el juego, por ejemplo, que uno empieza con tratos pequeños. Yo no empecé con contratos millonarios. Yo empecé con casas de $300,000, apartamentos de 100,000, por aquí, y entre uno y otro era 1 o 2 años, y te frustras porque resulta que recibe la renta, le quitan los gastos y todo, y te quedan $200, y tú dices, mira que yo te voy a decir que un familiar, no voy a decir qué tipo de familiar, sino un familiar, ha tenido mucha más, digamos, tiempo, ha tenido todas las oportunidades, ha tenido el crédito, han pasado 30 años, ¿y sabes cuántas propiedades tiene? 3. Y en su mente ya tiene algo más de 60 años, dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Se acaba de retirar de un trabajo y empezar, ¿sí ves? Entonces, el tema no es de oportunidades, el tema es de qué tan entrenado estás. Y yo lo que le puedo decir a las personas es que cuando uno se mete en esto de la educación, cuando digo se mete en la educación es que uno empieza a educarse financieramente, ¿ves? Empieza a asistir a eventos, empieza a conocer otras personas con otra energía. Mira la energía que yo tengo. Yo he hecho un montón de cosas hoy, ¿ves? Y la energía es alta, ¿ves? Claro. Entonces, si Has tú hecho un montón tienes, de cosas y no estás y cansado. no estoy cansado, y todavía me faltan muchas por hacer, y así mantengo yo. Entonces, cuando tú Claro. estás así, cuando tienes claro lo que tienes que hacer, porque esto no es de motivación, hay gente que habla que sí, que mantente positivo, que yo les digo una cosa, yo conozco gente muy positiva y está en un estado que yo no quiero estar, ¿ves? Y sonríen y todo, y tienen la energía alta, pero ¿qué pasa? No tienen la educación, nunca dan el paso, nunca concretan. Y yo, O una no de han las sabido cosas, monetizar su talento. no han sabido, Porque hay ¿cierto? gente preparada. Porque no tienen el sistema, toda esa Claro. preparación que tú Estructura. dices, la estructura, y es importantísimo dar esos pasos, que son pasos de fe. Cada paso, cada preparación. Ahora, no se puede uno también ir a un montón de eventos y no hacer nada. De esos hay muchos. Muchas Claro, hay personas gente que que van vive de evento en de evento. evento en evento y motivación y esto nunca dan el primer paso. Entonces, si uno está en un momento de su vida en que tiene tarjetas, en que tiene cosas, bueno, empieza a educarte, invierte en ti mismo, ten este tipo de espacios, muévete, atrévete, viaja, haz lo que tengas que hacer, porque si no lo haces, te quedas en la zona de confort. Ujú. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar 10, 15, 20 años y la situación es muy probable que no mejore, ¿cierto? Porque nunca nos atrevimos a hacer algo. Yo, y Fernando lo sabe, yo me he atrevido a hacer cosas, a viajar, a ir,
a hacer, a decir, mira que va a haber esto, ay, no, qué miedo, no hagamos eso. No, no, yo miro digamos, la perspectiva, ¿cierto? Entiendo el negocio y si me suena, lo hago, pero yo siempre estoy muy enfocado. Negocios, propiedad raíz, bolsa, ¿cierto? Y cuando uno se enfoca y tiene este tipo de entrenamiento y de constancia, ahí es donde empiezan a ocurrir las cosas. Y el día de mañana, ¿cierto? Cuando uno escucha, porque es que el escuchar tiene mucho poder. Yo, desde los 26, 27 años, cuando escuché a Robert, no, ahora hago una llamada y tal cosa. Antes era así, ahora. Y eso se ha ido inconscientemente volviendo mi realidad. Claro. ¿Qué podrías compartir de eso, Fernando? Bueno, lo que puedo compartir, Alejandro, con Robert, de las experiencias con Robert, es de que nunca las cosas son de hablar, sino de hacer, Eso, sí, ¿no? exactamente. Por ejemplo, en las reuniones con Robert me dice, Fernando, muéstrame tus inversiones, qué has hecho, qué has logrado, cuál es tu siguiente paso. Cuando estamos, por ejemplo, en el evento que vamos a tener, no solamente es Robert explicando, sino vamos a tener ejercicios. Vamos a pasar toda una tarde jugando el cash flow. De ahí lo vamos a tener a Robert haciendo lo que se llama el debriefing, ¿no? Preguntas y respuestas de las realizaciones del juego. Entonces, si no hubiera sido por eso, yo hubiera seguido empíricamente estancado, porque puedo ser muy voluntarioso, puedo estar muy motivado, pero si no hay un buen plan, como dice el dicho, no por mucho madrugar amanece más temprano. Uno tiene que prepararse para poder triunfar, pero la mayor parte de las personas prefiere echarle la culpa a su suegra, al clima, a la pandemia, a Netflix, pero no toman las riendas de su vida. Entonces, yo lo que le agradezco a Robert en estos 27 años de su lado, donde estamos todos los jueves, nos reunimos, es no solamente eso, fíjate. Por ejemplo, la tarea de un líder, como él me enseñó, es formar otros líderes. Hace aproximadamente un mes y medio, Alejandro, yo estaba tranquilo en mi casa y me llama Robert como a las 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde y me dice, Fernando, estoy en Mar-a-Lago con el presidente Donald Trump. Necesito que a las 4:45 estés acá con Cecilia, con mi esposa. No me preguntó qué voy a hacer, si puedo o no puedo. Me dice, nos vemos en tal sitio a las 4:45. Y tú sabes, una cosa que me llevo a la tumba fue la satisfacción de Robert haciéndome pasar a conversar con el presidente Trump y tomándonos una foto juntos. Cómo él quería que yo esté ahí. Porque él me ha preparado para enseñar, para hacer lo que estamos haciendo. Pero eso tocó mi corazón. Cuando tomaron la foto y nos fuimos a tomar un trago, ya Robert y yo, me dice, no sabe la satisfacción que tengo. Tienes que compartir esto con los latinos. Tenemos que darles esperanza, habilidades, herramientas. Esto tiene que continuar. Y esa, esa dedicación de Robert de haber cambiado tantas vidas, y déjame decirte que de todos los mercados, eso lo puedo decir con mucha humildad, Alejandro, de todos los mercados que existen, al que más atención le ha puesto Robert es al latino, a nuestro mercado, ¿no? Ese es un orgullo, es una satisfacción. Claro. Él no ha recorrido Europa o Asia como ha recorrido Latinoamérica. Y en ningún sitio lo han tratado como lo hemos tratado los latinos, Así porque los es. latinos somos cariñosos. Yo he visto a Robert que lloraba, que se le caían las lágrimas cuando la gente le venía a contar su historia de cómo habían cambiado su vida gracias al libro. Porque hay gente que dice, Alejandro, yo he leído su libro, ah, qué bien, pero hay un 10% que le dice, su libro Me cambió cambió mi la vida, vida. sí. Así es. Eso es otra cosa. Eso es lo que yo puedo decir, querido Fernando. O sea, a mí el libro literal me empezó a dar fe, me empezó a dar esperanza, se activó algo en mí. Yo no hacía sino hablar de eso y no hago sino hablar de eso, sobre los mercados. Y esto es muy importante nosotros como hispanos, porque también es muy triste que nuestra cultura, ¿cierto? Siempre está
en los trabajos que las demás culturas no quieren hacer. Hay un dicho que tiene su duda, ¿ya? Que dice es que el trabajo no es deshonra. Yo no estoy hablando de eso, pero yo pienso que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Yo pienso que una persona cuando está en un trabajo que no lo disfruta, que no quiere, eso empieza a destruir su espíritu, empieza a morir la persona espiritualmente, emocionalmente, mentalmente y luego físicamente. A mí esto me ha dado hacer realidad mis sueños, querido Fernando. Eso es lo que puedo decir. O sea, el hecho de que Robert haya escrito este libro y uno de los principios para la prosperidad y la riqueza es ser agradecido. Claro. ¿Ves? Yo tengo personas, y una de ellas es Robert, de las cuales yo estoy muy agradecido. Se lo he podido expresar en vida a él. El Eh, día de su cumpleaños. el día de su cumpleaños también yo vi cómo él se impactó con el testimonio mío, Sí, porque cuando él escribió ese libro, él no se imaginó hasta dónde eso iba a llegar. Cuando tú haces tus mentorías o cuando yo hago mi seminario, uno lo hace con la mejor, digamos, voluntad, con el ganas, corazón. con el corazón. Y yo he encontrado testimonios, por ejemplo, que me dicen, esta semana me gané $70,000, 100,000, lo que haya sido. Pero esas finanzas transformaron una familia, ¿ya? Ahora, nosotros como hispanos tenemos que cambiar la mentalidad de que estamos destinados hacia lo contrario de la abundancia. ¿Ves? El ser humano está diseñado para vivir en abundancia, para administrar correctamente nuestras finanzas. No es que todo es inversión, yo también me doy mis gustos y mis cosas, pero yo sé muy bien qué es un buen trato, cuál no. Muchas veces las oportunidades están ahí para todos, pero yo aprendí una cosa de Robert muy fuerte y es que la vocecita te dice, es que tú no puedes hacerlo. Mientras que otra pregunta es, ¿cómo puedo hacerlo? Imagínate eso. Sí. No puedo, que cancelo esa palabra. Padre pobre, Exacto, ¿cómo puedo? padre rico. Padre rico. Sí, Entonces yo lo que he visto es que al principio de este proceso yo estaba así, las dos mentalidades. Abundancia, lo contrario, ¿cierto? Tenían el mismo tamaño, pero luego empezó una a crecer y la otra cada vez más pequeña. claro. Entonces yo en este punto de mi vida tengo mucho cuidado con quién comparto, qué hablo, qué pienso, cómo administro mi tiempo. Me fascina el deporte porque yo repito, hablar en un stage o algo puede ser algo muy sencillo o en un seminario, ¿cierto? O algo, pero donde uno realmente prueba las cosas es cuando estás invirtiendo. Imagínate yo, querido Fernando, yo te he mostrado trades donde yo los hice y la cosa se veía mal. O sea, yo invertí y se cayó el 70%. ¿Cuánta gente aguanta eso, por ejemplo? Y luego salí arriba al 980%. O sea, eso ya es como quedar el campeón del mundo, ¿sí me entiendes? Yo he hecho eso muchísimas veces, ¿ves? Y yo entiendo el dominio emocional. Y si algo hace Robert en sus libros, si algo comparte en sus libros, es la diferencia de las emociones entre las personas que son empleados, autoempleados, dueños de negocio e inversionistas. Que yo aclaro esto, aclaro esta parte. Lo bueno de esta actividad es que independiente de que tengamos un empleo, seamos autoempleados o self-employed, business owner o investor, independiente de si somos dueños de negocio o inversionistas, lo que nos permite esto de la educación financiera es que tú puedes seguir con tu empleo, Claro. pero puedes invertir. Tú puedes seguir siendo asesor, contador y esto, pero puedes invertir. Eso a mí me cambió mi mente. Sí, Porque si uno está en el cuadrante, ¿cierto? Y uno dice, sí, pero es que yo tengo que trabajar. Ok, pero también puedes comprar una casa, definitivo. pero también puedes estudiar por la noche y hacer una mentoría, pero también puedes hacer el seminario Creando Riqueza, pero también puedes ir a eventos como este y hacer posible que tu mente, porque eso es otra parte. Una es salir de la carrera del ratón. La otra es si tú eres empleado o autoempleado, si tú vas haciendo la transición
de tu mente entre un cuadrante y el otro, eso también se va a volver real. Y ahí viene una cosa, Alejandro. Lo que tú me estás diciendo es la toma de decisiones. Sí, sí, Cuando uno se educa, toma las decisiones diferentes. Las totalmente. decisiones que toma el empleado son diferentes del autoempleado, del dueño de negocio, del inversionista. Sí, Entonces, por ejemplo, tú como empleado, como dice Alejandro, no hay nada de malo en eso. La pregunta es, ¿cómo eso que te queda, que se llama flujo efectivo, lo pones a trabajar para ti? Esa es una decisión. O vas a depender toda la vida de un salario, o vas a depender de tus inversiones. Esa es una decisión que uno interiormente toma y que cada día va cultivando, porque no hay nada más peligroso cuando alguien se presenta como un experto, ujú, porque todos somos alumnos, cada día aprendemos más. El experto de ayer no es el experto mañana, porque todo va, lo que tú decías, evolucionando. sí, sí. Todos evolucionamos. Entonces, hablemos un poco del evento, Alejandro. ¿Por qué crees tú que las personas deben asistir al evento de Miami o de México? Bueno, una de las cosas importantes es, eh, por ejemplo, cómo se prepara uno con lo que va a ocurrir. Atención. Yo, por ejemplo, escuché lecciones de Robert en el 2008 que he aplicado a mi vida y he tenido grandes beneficios. Cómo me preparo independiente de quién quede, cómo me preparo, cómo protejo. Yo recuerdo un libro muy interesante de Roberts, es Incrementa tu IQ financiero, las Claro, 5 inteligencias, sí. ¿recuerdas? Entonces, ¿cómo protejo, cómo apalanco, cómo invierto, cómo administro todas estas cosas, cómo atraigo más dinero? Así que esas inteligencias hay que activarlas. Y en el evento, él va segurísimo a hablar de cómo, digamos, incrementar esas inteligencias y cómo prepararnos para que sea que ocurra en las elecciones, Para lo que venga en la economía. lo que venga en la economía, pues uno igual aproveche. Porque eso es lo que nos da la educación financiera. Sí. Yo te puedo decir, cuando quedó el presidente Trump del 2016 al 2020, yo lo aproveché muy bien, ¿ves? Luego vino un contexto distinto. Independiente de lo que pasa, mi patrimonio se multiplicó por 4, ¿ven? Entonces, si queda el candidato que eso, cada uno respeta sus opiniones, ¿cierto? Yo Claro. lo que les puedo decir a las personas, desde mi punto de vista muy personal, es que tus problemas no se van a arreglar si el gobierno te da dinero. No, que cuál es tu plan. No, que les voy a dar $25,000 para esto, que les voy a dar 6,000 para esto y que les voy a dar 10,000 para esto. Yo les quiero decir algo. Primero, eso no es dinero de ellos. Eso es crear pobreza mental. Segundo, eso que dan, porque esto es educación financiera lo que estoy hablando y es economía al mismo tiempo. El dinero que te dan, después te lo van a cobrar vía inflación, porque eso es lo que va a traer en más inflación. Ahora, si te suben los impuestos, también para los emprendedores, ¿qué hacemos? Pues subir los precios, ¿cierto? Claro. ¿Y quién va a pagar eso? El consumidor. ¿Y qué va a traer eso? Más Más inflación. inflación. Y un gobierno que normalmente lo que hace es burocracia y cosas. Entonces uno dice, no, 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 un momentico, yo no puedo estar en eso de que voy a votar porque me van a dar algo. No, yo quiero que cada persona se haga lo que tiene que hacer para que independientemente de lo que ocurra, ustedes puedan conocer instrumentos, formas en los mercados financieros, en la propiedad raíz, en los negocios, que independiente de lo que ocurra, usted incremente su patrimonio. Esto es importantísimo porque el día de mañana vas a tener que ayudar a tus padres. Eso es inevitable. Claro. Si a usted le dan la bendición, como a mí, de disfrutar sus padres hasta la edad de que ellos llegan a los 98 y 100 años, ¿quién los tiene que ayudar? Nosotros. Así como ellos nos ayudaron de niños, nosotros tenemos que soportarlos si ellos no han construido pues Uno mismo, no estas ser una finanzas. carga para sus hijos. Uno mismo y también soportar a sus hijos en sus sueños, sus Claro. emprendimientos, su educación, la salud, o sea, todo, 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 todo. Con finanzas es mejor, querido Fernando. Por supuesto. Y sobre todo que a mí me ayudó mucho la educación financiera para tomar mejores decisiones. Eso es número uno.
Número dos, que esto que sabemos, yo sé que tú lo compartes con tu esposa, con su iglesia, ¿verdad? Con tus hijos, ¿no es cierto? En su mentalidad, cómo ellos se van preparando frente a la vida. Y esa es la mejor herencia que uno puede dejar en la tierra, el mejor legado, la educación. Y qué mejor oportunidad para nosotros como latinos de entrenarnos con el último evento presencial Claro, eso es un privilegio. de Robert Kiyosaki. No hay Un más. privilegio. Lo futuro de lo que enseñe Robert va a ser meramente streaming. Es decir, el que no lo ve ahora presencial en Miami o en México, se perdió la oportunidad. Y además pasa algo que Alejandro y yo siempre hemos comentado fuera de cámaras, que surge en el evento una energía especial, Sí, ¿verdad? sí, sí, Algo, sí. algo que uno no se, es lo que se llama la mente colectiva, lo que sintetiza todo y nos une. Sí, cuando yo fui al evento en Phoenix, Arizona, yo sabía que algo iba a pasar ahí. eh, Porque es vibrar a otra energía. Yo recuerdo, de hecho, nunca se me va a olvidar cuando Robert me vio por primera vez. Yo fui allá con mi traje, con mi todo, y él, todo el mundo le tenía temor, pero son personas que saben leer el lenguaje corporal Sí, y saben leer la persona así como yo hoy en día lo sé muy bien. Y cuando él me vio, me sonrió, me sonrió. Y recuerdo que hubo otra persona, de hecho, que venía de Colombia, que le hizo una pregunta y él le dijo, tú eres un perdedor. Le dijo así. Y de verdad, era una persona que su subconsciente lo saboteaba y quería ser como un payaso o algo así. Y claro, Robert aplasta eso. es muy Luego, directo. luego hubo otra persona entrenada por Robert. Otro trató de hacer una broma ahí en una retroalimentación del juego, el cash flow, y le llamó la atención fuerte. Entonces, estos entrenamientos es para las personas que no van con emociones delicadas, ¿ves? Yo entiendo muy bien que uno tiene que respetar, pero yo les digo algo, estos entrenamientos no son para todo el mundo. Son para ser más fuerte. Son para personas que quieren que se despierte algo. Y yo les digo, no nos vamos muy lejos. ¿Ustedes qué quieren? ¿Un entrenador de tenis que sea nice o un entrenador de tenis que le saque el verdadero potencial que ustedes tienen? ¿Ya? Lo mismo, si yo estoy entrenando básquetbol, yo no quiero ser nice, yo no quiero tener un entrenador muy querido, muy buena gente. Yo quiero alguien que me exija, ¿ya? Yo, de hecho, les exijo mucho a los estudiantes, tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que practicar, tienen que simular, tienen que quitarse la vocecita de que no puedo, tienen que escuchar sus audios, tienen que hacer esto, tienen que hacer todo el tiempo. ¿Y por qué ellos están ahí? Porque primero ven que es genuino, porque yo les doy al máximo. Lo mismo Robert, lo que da, hay cosas, conceptos financieros que pueden cambiar la vida de una persona. Yo tengo conocidos aquí, llevan 15 o 20 años más que yo en este país y han hecho el 2% de lo que yo he podido hacer. Entonces, cuando uno utiliza todas esas herramientas, todo ese apalancamiento espiritual, mental, emocional, el mismo apalancamiento de la educación, del juego, ahí es donde pasan las cosas grandes. Claro. Y ese es, digamos, la alegría, querido Fernando, que yo siento. Porque para mí esto de la educación y lo que tú dices del avión Kiyosaki, primero me ha mostrado que somos sobrevivientes, gente que no acepta un no por respuesta, Claro. que perseveramos, pero también la metáfora o el acercamiento con la montaña, ¿ves? Es subir una montaña Ujú, y llegar a la cumbre. claro. Pero una vez llegas a la cumbre, crees que la cosa ahí se termina y resulta que tienes que sostenerte. Sí. Y de pronto miras si hay otra montaña más alta y luego llegas ahí Claro. y sigues. Entonces ahora tu vida tiene un Eso es propósito. infinito. Y resulta que hay una cosa muy curiosa que te quiero decir de mi padre, que en paz descanse. Mi papá trabajó hasta los 85 años y luego siguió algunas actividades y esto y llegó hasta los 98. Yo conocí en Colombia personas muy importantes que fueron para mí amigos muy cercanos
Y ellos estaban en las edades entre 65, 70 años ya. eh, y resulta que esas personas, ¿sabes qué tenían en común? Eran jubilados. Se jubilaron, algunos de ellos con buenas pensiones porque tenían cargos corporativos importantes, pero les voy a decir algo, la jubilación no les sirvió para nada. No porque recibieran poco, ¿sabes por qué? Perdieron su propósito, Se murieron. se murieron, claro. Entonces, eso es lo que te da la educación financiera. Cuando tú eres inversionista, yo tengo alumnos como la señora Hilda, que tiene 85 años, invierte, ya sabe que es útil, ha podido ayudar a toda su familia y se ha mantenido viva porque se entretiene con la bolsa Claro, y está haciendo algo. claro. Estas 5 personas, mire que no son uno, son 5. Todos fueron amigos muy cercanos en una época de mi vida. Estoy hablando hace 15, 20 años. Y todos recientemente han muerto en edades entre los 65 y los 74 años. A mí me Mira, perdonas, querido Fernando, pero esas son edades muy jóvenes todavía. claro, claro. O sea, imagínate, mi papá a los 65 años estaba en pleno crecimiento de su empresa. Lógico. Y entonces ellos todos se murieron relativamente jóvenes por no tener educación financiera, porque se jubilaron y pararon de hacer algo. Y esto no es un secreto. Los policías acá en los Estados Unidos se jubilan a los 45 y se mueren a los 50, 55. Ujú. O sea que la educación financiera nos mantiene vivos, nos mantiene con propósito. Activos. Voy a comprar este apartamento, voy a comprar esta casa, estoy en la mejor época. De hecho, en el mundo cuántico de la energía y todo esto, por ejemplo, en el libro Piense y hágase rico, dice que las personas cuando ya llegan, digamos, a los 50 años, no se dan cuenta de que es el mejor momento para enriquecerse. ¿Ves? El Colonel Sanders a los 65, Ray Kroc a los 52 y personas que ya, imagínate qué tal Ray Kroc, el de McDonald's, a los 52 decir, no, ya me jubilé. Él estaba, era comenzando. Mi papá, de hecho, te quería decir esto, colocó su negocio a los 55, 57 años, empezó realmente su vida como empresario y tuvo éxito por 30 años. Mira qué bien. Qué Y por gusto. eso tuvo larga vida. Qué bueno. Todo esto va a pasar, amigos, en el evento del 13 de noviembre, miércoles 13 de noviembre en Miami y sábado 16 de noviembre en la Ciudad de México. Vuelvo y digo que es el último evento presencial de Robert Kiyosaki. Ahí no vas a recibir información, sino vas a experimentar transformación. No hay evento donde se ponga en práctica lo que uno aprende. Eso va a ocurrir con Robert Kiyosaki. Además, vamos a discutir las lecciones del juego de cash flow, los principios de Padre Rico y sobre todo que eso está en plena vigencia sin importar en qué país estés, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador. Todos nos beneficiamos de este conocimiento mágico donde aprendemos a que el dinero trabaje para ti y sobre todo que esto lo puedes compartir con otros miembros de tu familia, porque esa es la mejor herencia que podemos dejar. Así es. Hay que decir algo, querido Fernando, que no lo has mencionado. Que tú vas a hablar, vas a ser speaker en Sí, el evento y yo también. sí, Entonces, imagínate, cuando uno entra en esto y está, digamos, evaluando, ¿cierto?, las diferentes alternativas. Imagínate esto. Nosotros vamos a estar con Robert Kiyosaki y este es un sueño hecho realidad, ¿no? Yo creo que para los dos. por supuesto. Que por primera vez, después de Están los todo tres este juntos. proceso, vamos a estar los tres juntos, vamos a estar hablando de diferentes temas, vamos a estar ayudando a las personas con el juego. Estoy muy contento porque muchísimos estudiantes del seminario Creando Riqueza nos van a acompañar y pues vamos a estar allá haciendo, imagínate todo lo que tiene que pasar en la atracción en nuestro cerebro para que esto se haga real. Eso ya es otro nivel, querido Es Fernando, otro porque nivel. les vamos a decir modestia aparte, ese es el evento más importante que va a haber en la ciudad de Miami ese día. O sea que yo pienso que todos tienen que impregnarse de esa energía,
van a pasar cosas Y tal vez para maravillosas. los latinos de ese día y de este año, para los latinos, porque esto cambia vidas. Claro, No claro. es un concierto de rock para ir a cantar, No, y es para transformar tu vida. es que ese es un llamado muy importante el que ha comentado Fernando. Yo les voy a decir de frente por qué la gente que no tiene éxito sigue así. El partido de yo no sé qué cosa, se gastan 5,000, 10,000 y les da orgullo. ¿Saben qué pasa? Se acaba el partido y la vida sigue Todo sigue igual, igual. pero ahora tienes $10,000 menos. Eso es lo que pasa. Otra cosa, que el concierto de reggaetón de yo no sé qué, gente pagando miles de dólares que ni siquiera los tienen y pagan. Salen del concierto, sí, de pronto pasaron bueno, pero la vida no les va a cambiar. Yo entendí que hay gastos buenos y hay gastos malos. Entre otras, esto no es un gasto, esto es una inversión. Y yo les doy el testimonio de que durante y a través de mi vida, yo he invertido muchísimo en mí mismo. Primero con el material de Robert, los libros y esto, y luego en mis emprendimientos, ensayo y error para descubrir las estrategias. Tuve que invertir cientos de millones, o sea, miles de dólares o millones para llegar a una respuesta. Entonces, esas decisiones son las que te van a llevar al siguiente nivel. Definitivo. Esa es lo que yo pienso, querido Fernando, por el cual, si una persona no está contento o siente que tiene mucho más potencial, esta es una gran oportunidad para que eso ocurra. Y además de eso, Alejandro, nosotros hace 20 años pagamos $5,000, Sí, ¿no? Ahora nos hemos preocupado de que esté al alcance de los bolsillos de todos. sí, claro. Hay diferentes opciones, ¿no? Nada más que van al link que aparece aquí debajo, está la página web. Realmente caro te sale no participar, porque esto va a multiplicar tus ingresos, por supuesto, siempre y cuando implementes lo aprendido como hace. ¿Qué descubrió Alejandro? Su fórmula, cómo ha construido su imperio, su fortuna. Igual te puede suceder a ti. Claro. Un evento como este cambió la vida de Alejandro y la mía también. Y este es mi propósito de vida, compartirlo con otros latinos alrededor del mundo que estén comprometidos con su éxito. Yo no voy a decir, no voy a repetir eso de que si yo lo pude hacer, lo puede hacer cualquiera. No, no creo que es así. Depende. Ahora, si tú estás comprometido, de hecho lo vas a lograr. Y Sí, tal vez me superes y tal vez superes a Alejandro. Todo depende de tu dedicación, del empeño, de las ganas que le pongas. es cierto. Y yo pienso, querido Fernando, que uno siempre, y le doy esta tip, cuando uno quiere hacer algo, ese algo que quieres hacer va a ser proporcional a la raíz eh, o la razón por la cual lo estás haciendo, ¿ya? Claro, Entonces, si mi raíz es demostrar a los demás o superar a alguien, cuando logras eso, después se te va. Imagínate. claro. Pero si tu raíz es libertad, amor, eh, desarrollo personal, crecimiento, felicidad, tu familia, progresar, Realización. realización, los frutos van a aparecer, los Sí, frutos van a aparecer, pero esto a uno, si no te gusta, tienes que hacer que te guste. O sea, porque ese es otro dicho, ¿no? Haz lo que te gusta. Yo hago muchas cosas que de pronto no las disfruto, pero tengo que hacerlas, claro. ¿ya? Sentarse con un abogado, sentarse con un contador, muchas cosas que, claro, estamos creciendo. A mí realmente me gusta todo eso, pero cuando lo haces con pasión, tú vas a ver el resultado en tu vida. O sea, por eso Dios pone personas. De hecho, ha puesto personas mucho antes de nosotros, pues a Robert, por ejemplo, y luego nos estás escuchando acá para que tú atiendas ese llamado. Es un llamado, Definitivo. es una ruta. Por ejemplo, muchos familiares, muchos amigos, muchas personas escogieron una ruta, trabajar hasta los 65 años, jubilarse y esto, y les digo, a muy pocos les ha funcionado esa fórmula. Otros es aprender a invertir, aprender a tomar decisiones con el dinero, crecer, educarnos, tener tiempo libre. A mí esa fórmula, en mi mente, en mi espíritu, en mis emociones, me ha ayudado
no solamente a crecer financieramente, sino espiritual, emocional y en todas las áreas de mi vida. Y yo me siento muy feliz por haber tomado esa decisión de leer el libro, de leer todos los libros, de hacer todos los entrenamientos. Ha valido la pena como ustedes no se pueden imaginar. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación. Vamos a tener la oportunidad de verlo, Alejandro, por supuesto. Gracias. Nos va a enseñar, por ejemplo, los secretos de cómo él ha evolucionado a través de los años, aprendiendo los principios de Padre Rico. Un servidor, Fernando González, estaré ahí con ustedes contándoles también cómo logré obtener mi libertad financiera y construir mi imperio. Todo eso va a ocurrir ahí en el evento en compañía de Robert Kiyosaki, donde además vamos a en la mañana recibir su contenido y en la tarde ponerlo en práctica a través del juego de Cash Flow. Palabra de despedida, Alejandro. No, invitarlos a todos, porque somos una comunidad muy importante, salir de la zona de confort, atreverse. Yo les digo algo, no es solamente educación, es entrenar, es atreverse a tomar decisiones, no permitir que el miedo guíe tu vida, es hacer las cosas con responsabilidad, empezar en pequeño, pasar un proceso y esto va a ser parte de ese proceso que te va a llevar a otro nivel. Vas a ver lo que va a ocurrir allá próximamente. Y vas a salir utilizando la adversidad que te ha tocado vivir como el combustible de tu éxito, porque lo mejor que podemos hacer es ser los héroes de nuestra historia. Nos vemos en el evento con Robert Kiyosaki el miércoles 13 de noviembre en Miami y el sábado 16 de noviembre en México. Una cosa adicional, querido Fernando, disculpa Dale, que es que tú sabes acá que la energía. claro, Lo que ocurra en el juego, créanme, en esa mágico. atmósfera, Sí, va a ser mágico porque se va a volver real. Yo les puedo dar el testimonio. Una cosa es jugar el juego ahí solito, otra cosa es en un ambiente, en una energía donde la riqueza está ahí. O sea, llega un momento en que entras un concepto y luego se hace real. O sea que yo tengo muchas anécdotas con el juego, pero les puedo decir que en estos ambientes esa energía, imagínate tú con la energía alta, con ganas, con el reto, con la presión, con la bulla, con todas las variables como si fuera la realidad, ¿no? por supuesto. Y logras salir del rat race, de la carrera del ratón, ya les dejo a su imaginación que llega. Yo he tenido muchas experiencias con personas donde yo he estado en el juego, por ejemplo, abajo $1.000.000 y luego he ganado, o el campeonato del mundo también, situaciones en que yo decía, wow, pero esto se parecía a mi realidad en un momento de mi vida y luego se transforma y luego sales victorioso. Entonces, cuando esto pasa realmente en mi vida, ha sido porque yo he tenido esa experiencia en el juego. En oportunidades anteriores. Y Todo ese tipo empezó de por, cosas son las que van a pasar allá. todo empezó por simular la cosa real. La simulación. Ahí fue donde cambiaste tu Sí, totalmente. subconsciente y como dice Robert, ser un genio requiere de mucha práctica. Y si tu pareja o alguien te dice, mire, no vaya ya que le van a lavar el cerebro, es la verdad. Te vamos a lavar el cerebro para que te vuelva millonario. Eso es lo que va a pasar. Además, tengo una pregunta que hacerte. ¿Tu pareja es un pasivo o un activo? Solo lo puedes responder tú y en el evento puedes lograr esa gran transformación. Sí. Nos vemos el 13 de noviembre en Miami y el 16 en México. Muchas gracias a todos. Gracias, bendiciones. Hasta pronto.